Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer sobre el tema del método de interpolación de Newton y el método de interpolación de Lagrange. Nuestros integrantes es Paul Gavidia, Josué Navas, Jonathan Otto y Benjamín Rivera. El ejercicio que vamos a resolver es encontrar los diferentes métodos que representan la relación existente entre un número de peces y el número de especies de peces en la muestra tomadas, utilizando los siguientes datos. A continuación le voy a hablar de la interpolación de Lagrange. La interpolación de Lagrange es una reformulación del polinomio de interpretación de Newton. El método evita el cálculo de las diferencias divididas y tolera diferencias entre la distancia x entre los puntos. Para esto se construye la interpolación de Lagrange a partir de las siguientes fórmulas que se muestran en pantalla, donde se seleccionan los puntos que se van a usar y se genera la misma cantidad de números de puntos o de términos de puntos. Y se puede ver que una forma para verificar que un polinomio está realizado correctamente es usar el punto original, xy, y se comprueba evaluando cómo se obtiene el resultado en fi. A continuación vamos a resolver el ejercicio. Buenas tardes, también me ha tocado explicar sobre el método de interpolación de Newton. El método de Newton de diferencias divididas es otra forma de obtener el polinomio interpolar. De este modo, el polinomio interpolar se escribe de la forma: Pn de x es igual a sub 0 más x menos x sub 0 por a sub 1 más x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por a sub 2. Y así se va repitiendo hasta la a sub n, o sea, la enésima. Y como podemos ver, el algoritmo que proporciona una regla para tener los coeficientes de a sub 0 y a sub 1, etc., imponiendo que el polinomio interpolar pase por los puntos de interpolación, obtenemos, como podemos observar, que el primero sería f de x sub 0, el segundo de f de x sub 1 y el tercero de f de x sub 2. Y así lo vamos realizando, como podemos observar, lo vamos realizando hasta la enésima. De estas ecuaciones es obvio que a sub 0 depende solo de x sub 0 y de a sub 1, y de x sub 0 y de x sub 1, y así sucesivamente. Introducimos la nueva notación: a sub 0 de f de x sub 0 a sub 1, que nos daría igual a f de x sub 0 y x sub 1, y así sucesivamente con f, que nos daría igual a f de x sub 0. Y como podemos ver, esa sería la fórmula. Listo. Y dice que el método de Newton permite obtener el coeficiente del polinomio interpolador fácilmente en forma de tabla, que damos abajo para el caso de 4 puntos. Como podemos observar, se empieza desde x sub 0. Y finalmente, el método de Newton es especialmente indicado en el caso de que deseamos realizar evaluaciones del polinomio interpolador, ya que da el polinomio preparado para ser evaluado por el algoritmo de Horner. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a resolver en el mismo ejercicio, pero por interpolación de Lagrange. Tenemos los mismos valores, que sería el número de peces y el número de especies. Este ejercicio será de orden número 3, donde tendremos 3 tipos de interpolaciones: para 1, para 2 y para 3. Donde los números de peces serán los x, que va desde x sub 0 hasta x sub 3, y el número de especies será nuestro f de x sub 0 hasta nuestro f de x sub 3. Vamos a comenzar primero con la interpolación para n1, que en este caso tenemos la siguiente fórmula, que podemos observar aquí. En esta fórmula reemplazaremos los datos, donde x va a ser nuestra incógnita y los demás valores ya obtenemos de la tabla misma. Al reemplazar nuestros datos tendremos el siguiente resultado, que es el siguiente, que sería nuestra f1 de x va a ser igual a 35 menos de x sobre 2. Mientras que para nuestra interacción n es igual a 2, tendremos la siguiente fórmula, que podemos observar aquí. Igualmente, reemplazaremos nuestros datos y resolveremos las operaciones, y de igual forma
realizaremos nuestra agrupación de datos si es que éste tuviera. Y al resolver todo esto, tendremos el siguiente resultado, que es el siguiente. F2 de x va a ser igual a x al cuadrado menos 29x más 230 sobre 2. Y por último tenemos para n3, que tenemos la siguiente fórmula, donde aquí se utilizará las otras dos anteriores ya realizadas, las anteriores fórmulas anteriores que ya utilizamos, y de igual forma reemplazaremos nuestros datos, como podemos observar aquí, donde nuestra x es la incógnita, y trataremos de agrupar y resolver las operaciones hasta dejarlo en el mínimo. Y nuestro resultado que obtenemos en esto es la siguiente. F3 de x es igual a menos 19x al cubo sobre 240 más 239x al cuadrado sobre 60 y menos 15.697x sobre 240 y más 362. Estas serían los tres resultados que obtenemos de cada interpolación de orden 3. Esto sería todo por este ejercicio. Por mi parte me retiro, gracias. Bueno, Inge, ahora vamos a hablarles sobre la interpolación de Newton con el mismo ejercicio, con el número de peces que tenemos aquí y el número de especies. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer la tablita de datos que solemos hacer en clase, donde tenemos y, x, y, f de x, y, f1 que hace lo que tengamos la primera diferencia, f2 la segunda diferencia y f3 la tercera diferencia, que las diferencias son los valores que podemos ver en verde, que tenemos primero, que sería del número de especies, el 11, de ahí sacamos con la primera diferencia el 0.5, la segunda diferencia que es del 0.5, perdón, la anterior menos 0.5 y la tercera que es 0.0791, más o menos redondeando. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la fórmula de interpolación de orden n, que ya reemplazando, bueno, lo que tenemos para este caso, nos sale fx es igual a b0 más b1, entre paréntesis x menos y0 más b2, y esto multiplicado para y menos y0, esto sumado a b3, multiplicado para y menos y0, igualmente multiplicado esto para x menos x1, multiplicado para x menos y2. Ok, y esto vamos a reemplazar. Ya tenemos los valores de b, aquí tenemos 11, 0.5 y reemplazamos aquí. Y continuamos haciendo el ejercicio, que es la segunda parte. Aquí tenemos nosotros nuestra función ya antes resuelta. Y por último tenemos la respuesta, donde aquí también podemos ver el gráfico que se ha realizado con los valores. Y eso sería todo por el método de interpolación de Newton. Y espero que le haya gustado, Inge. Muchas gracias. A continuación le voy a explicar a las conclusiones que nuestros compañeros y yo hemos llegado. La primera se dice que se concluyó que la interpolación es un proceso que consiste en aproximar una función a partir de un conjunto de puntos de datos discretos y buscando que esa función aproximada pase por todos los puntos de datos dados, es decir, reproduzca los puntos de datos exactamente, lo cual posteriormente permite determinar el valor o los valores de interés. Para ello es necesario tener en cuenta el teorema fundamental de la álgebra dados, que sería n más 1, puntos diferentes en el plano cartesiano, que existe un único polinomio de grado n que lo interpola. Y la conclusión final sería, al analizar la interpolación de Lagrange, lo podemos destacar como un método numérico de aproximación de funciones en el que el polinomio que aproxima la función f de x es un polinomio p de x de grado n-1, construido mediante la combinación lineal de n polinomios L y X de grado n-1. Y gracias por su atención.